Bueno, ahí volvimos. Creo que éramos 27 por ahí, 30. Así que vamos a esperar un poquito para que entre la demás gente. Hasta eso voy a ir yo pasando desde arriba para que se grabe completa la grabación. Así que bueno, veamos. Ahí está. Bueno, tenemos el concepto de programación orientada a objetos. Es un paradigma de la programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da unas guías sobre cómo trabajar con él, ¿no? Se basa en el concepto de clases y objetos. Este tipo de programación se utiliza para estructuras de un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de código, clases, para crear instancias individuales de objetos. Las ventajas de la programación orientada a objetos es la reutilización de código. Otra, convierte cosas más complejas en estructuras simples reproducibles, evita la duplicación de código, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, este es un concepto que lo vamos a ver más adelante, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. Al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares de código. Va a ser más fácil para hacer correcciones. Protege la información a través de la encapsulación, ya que solo se puede acceder a los datos del objeto a través de propiedades y métodos privados. Ya vamos a ver cómo hace para acceder a los datos del objeto. La abstracción nos permite construir un sistema más complejo y de una forma más sencilla y organizada. Ya que tenemos un ejemplo donde tenemos la clase animal y tenemos objetos de esa clase, ¿no? Que vendría a ser el gato y el perro. Como dijimos no formalmente antes, pero bueno, ahora vamos a dar una definición formal, pero nosotros estuvimos viendo que una clase tenía atributos y tenía métodos. Bueno, los atributos en este caso de Paco, es el nombre del gatito y tiene 3 años. El perro se llama Pancho y tiene 4 años, ¿no? Y tienen métodos que son el caminar y comer. Bueno, acá vamos a ver un poco de lo que es la programación orientada a objetos versus la programación estructurada, ¿no? Vamos a ver cuáles son las diferencias, nada más. La programación estructurada, los programas son más fáciles de entender. Un programa estructurado puede ser leído en secuencia, de arriba hacia abajo, sin necesidad de estar saltando de un sitio a otro, ¿no? En la lógica. Esto lo vamos a ver. ¿Por qué dice que en Java al parecer es diferente? La estructura del programa es más clara, las instrucciones están más relacionadas entre sí y es más fácil comprender lo que hace cada función. Favorece la reducción del esfuerzo en las pruebas y aumenta la productividad del programador. Esta es la programación estructurada. Pero ahora vamos a lo que nos importa realmente, que es la programación orientada a objetos. Es una forma especial de programar, más, cerca, más cercana a la forma de expresar las cosas en la vida real que otros tipos de programación. Hay que pensar de una manera distinta en la programación orientada a objetos, para escribir programas en términos de objetos y propiedades, métodos y otros conceptos nuevos. O sea, a partir de ahora vamos a pensar todo como si fuese objetos. Para nosotros todo va a ser objeto. Ya lo vamos a ver más adelante. El adecuado diseño de las clases favorece la reusabilidad. Ya lo vamos a ver también. Debido a las sencillez para abstraer el problema, los programas orientados a objetos son más sencillos de leer y comprender y también de mantener, ¿no? Permiten ocultar detalles de implementación, dejando visibles solo los detalles más relevantes. Y la última característica es la posibilidad de añadir, suprimir o modificar nuevos objetos, nos que también nos permite hacer modificaciones de una forma más sencilla, ¿no? ¿No? Ahí tenemos la diferencia. Y nosotros en el curso, como estamos trabajando con Java, vamos a ver la programación orientada a objetos. Y acá por fin tenemos una definición formal de lo que es una clase, que nosotros ya estuvimos viendo, pero no dimos una definición formal y bueno, ahora seguramente se va a aclarar todas las dudas, ¿no? Así que bueno, veamos. Una clase es una plantilla. Define de una manera genérica cómo van a ser los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, una clase para representar a animales puede llamarse animal, la clase animal.
y tener una serie de atributos como nombre o edad. Estamos viendo el ejemplo que vimos hace rato, que normalmente son propiedades. Y una serie con los comportamientos que estos pueden tener, como caminar o comer, y que a su vez se implementan como métodos de la clase, funciones. Entonces, dando un poco así a lo criollo, vendríamos a decir que una clase tiene atributos que son las propiedades y sus comportamientos de ese objeto de la clase vendrían a ser los métodos, ¿no? Y bueno, acá le puse yo que una clase es la especificación genérica de un número arbitrario de objetos similares. ¿Por qué? Porque si yo instancio varios objetos de una clase, eso van a tener la especificación genérica, ¿no? O sea, van a tener lo que yo dije que era la clase, porque estoy instanciando esa clase. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora todo bien. Y bueno, acá tenemos clase, que vendría a ser clase vehículo, clase animal, clase punto y clase figura. ¿Vieron cómo con la programación orientada a objetos podemos programar? Miren, acá hacemos una abstracción que sería difícil en otro lenguaje, que acá estamos haciendo una clase vehículo. Acá estamos haciendo una clase punto, una clase animal, una clase figura. Y dentro de esas clases tienen sus atributos y métodos. Que en el vehículo puede ser, no sé si el barco tiene patente, pero si la tuviese, podría ser patente o número de serie. ¿Eh? Y los métodos dependiendo de este sería andar, volar, navegar, y así con las diferentes otras clases, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo codificamos una clase, cómo lo vemos ya programado, ¿no? En Java una clase se define con la palabra reservada class, otra palabra reservada que conocemos ahora, seguida del nombre de la clase. El nombre de la clase debe empezar con mayúscula, por ejemplo, persona, clase persona, alumno, profesor, círculo. Si el nombre es compuesto, entonces cada palabra debe empezar por mayúscula, por ejemplo, correo electrónico, figuras geométricas. Me están diciendo cómo más o menos tenemos que darle el nombre adecuado a las clases, ¿no? Acá nos pone un ejemplo, public class, persona, y bueno, la abstracción. ¿Qué es la abstracción en la programación orientada a objetos? La abstracción encara desde el punto de vista de la programación orientada a objetos, expresa las características esenciales de un objeto, las cuales distinguen del objeto de los demás. O sea, nos quedamos con las características esenciales. ¿Se entiende, no? Yo, por ejemplo, de la persona a mí no me interesa, de una clase persona, de la persona no me interesan ciertas cualidades o ciertas características, ¿no? A mí, para un programa, lo que me puede interesar es el apellido, el nombre, la edad, el DNI, el año de ingreso, si estoy haciendo por ahí un programa para una universidad, para un colegio, la altura, miren, acá la altura no es relevante, por eso le ponemos la X. ¿Eh? No sé si me interesa la altura. El color de ojos tampoco es relevante. Me quedo con las características esenciales, que serían la edad, el DNI, el año de ingreso, el nombre y el apellido. Color de ojos no y altura tampoco. Esa es la abstracción, me estoy abstrayendo, ¿no? Y bueno, los atributos, vamos a ver atributos. Los atributos son las características que tendrá nuestro modelo de clase para crear los objetos. Características. La información de un objeto se almacena en atributos. Los atributos pueden ser de tipo de datos primitivos o de tipo objeto. Y acá tenemos, ¿no? Que de una persona tenemos un atributo que es el nombre, el apellido y la edad, ¿no? Acá hay un tipo de dato primitivo, string, tipo de dato objeto, y bueno, y acá tenemos otra clase producto, que tenemos el ID, seguramente para diferenciar del resto de productos, el ID, el nombre, el precio y el stock, ¿no? Entonces, ahí estamos haciendo la abstracción y nos quedamos con lo que realmente nos importa para nuestro problema, ¿no? Para encarar el problema. En este caso, son estos atributos y en clase persona son estos. Y bueno, acá vemos cómo lo codificamos, public class persona, y acá private, ya vamos a ver por qué private, string, nombre,
punto y coma. Acá primero estamos declarando todos los atributos que voy a tener. Private string apellido paterno, private string apellido materno, private char sexo, private int edad y string dirección, ¿no? ¿Se entiende por ahora todo bien? ¿Se entiende? Seguimos. Perfecto. Modificadores de acceso. Anteriormente dijimos que íbamos a ver el porqué del private. Ahora lo vamos a ver. Los modificadores de acceso nos permiten indicar la visibilidad de esos métodos o atributos. O sea, lo podemos utilizar tanto para métodos o atributos fuera de la clase, Se ponen al principio del método o del atributo y los tipos son public, que quiere decir el método o atributo es accesible por cualquiera. Private, el método o atributo solo es accesible para la propia clase. Fuera de la clase no se ven. Se suele usar en atributos y métodos que solo se usen dentro de la clase. Y protect es el método o atributo de una clase padre. Se podrá acceder desde las clases hijas de las mismas. Es muy usado en herencia. El concepto de herencia lo vamos a ver más adelante. Pero entonces ahí está, ¿no? Public, eh, cualquiera puede acceder a mi método o atributo. Private es como que le doy un poco de protección, ¿no? Solo puede ser usado a través de la clase. Y protect me dice que solo puede ser usado en la clase padre y las clases que hereden de ella, que ya lo vamos a ver más adelante. La próxima clase creo que vamos a ver herencia. Y acá tenemos el constructor. ¿Qué es el constructor en la programación orientada a objetos o en la clase? Un constructor es un método especial de una clase que se llama automáticamente siempre que se declara un objeto de esa clase. Pueden haber varios constructores, vacíos sin parámetros o constructores personalizados con los parámetros que se deseen. Una clase puede tener más de un constructor. Y acá tenemos entonces el constructor es como que lo crea, ¿no? Lo crea el objeto, ¿no? Acá tenemos un constructor donde no hace nada. Y acá tenemos otro constructor donde recibe, por parámetros, recibe el nombre, el apellido y la edad. Y con eso crea, ¿no? O sea, como que guarda en los atributos de la clase persona. Ya lo vamos a ver en la práctica, se va a entender mejor. La palabra clave this. Cuando se llama un método, se pasa automáticamente un argumento implícito, que es una referencia al objeto invocado, es decir, el objeto sobre el que se llama el método. Esta referencia se llama this. Entonces, acá es como que yo estoy diciendo, hace referencia a mis atributos que yo tengo acá, ¿no? Entonces, this nombre, el atributo de mi clase persona, le paso el nombre. This apellido, this edad. A ver el chat. Tengo dudas, por ahora no parece. Bueno, sí. Y acá tenemos los constructores, acá tenemos un ejemplo más, el constructor por defecto, que se queda vacío, el constructor de la copia, donde le pasamos ya un objeto persona y hacemos la copia de ese mismo objeto persona, ¿no? Por eso le pasamos persona.nombre en this.nombre, ya lo vamos a entender esto, básicamente está haciendo una copia. Y el constructor común, ¿no? El que más utilizamos, que es donde yo es como que voy a crear, como le voy a asignar el valor a mis atributos, ¿no? Cuando creo un objeto. Y bueno, entonces por eso le paso todos los datos y acá le voy asociando, por así decirlo. Bueno, objeto. Una vez declarada la clase, podemos crear objetos a partir de ella. Crear objetos. Nosotros habíamos visto, decíamos instanciar, decíamos crear. A esta creación de un objeto se la denomina instanciación de la clase. A partir de una clase se pueden crear los objetos que uno requiera. Para crear objetos basta con declarar una variable. Entonces, hacemos, a través de la clase cuando instanciamos, tenemos un objeto. Y como nos dice que solo basta con que declaremos una variable. Entonces yo declaro una variable que va a ser del tipo, va a ser igual al nombre de la clase, porque es como si fuese ese tipo, el nombre que le voy a dar a ese objeto, igual a new, el nombre del constructor, y los parámetros, si es que quiero que lleve parámetros o no, ¿no? Y acá nos da un ejemplo, clase persona,
Se va a llamar persona uno igual a new persona y le paso los datos que yo quiero que tenga ese objeto persona uno. Le paso los datos que yo quiero que tenga esa persona uno. Y le paso Pérez, José y 25. Al parecer era el apellido, el nombre y la edad. ¿Se entendió por ahora? ¿Se entiende? Seguimos. Bueno, acá yo lo que pongo es objeto. Un objeto es cualquier entidad observable que tenga existencia física o imaginaria. ¿Por qué dije yo existencia física o imaginaria? Porque nosotros, gracias a la programación de orientada a objetos, se nos va a hacer muy fácil resolver problemas de todo tipo. Ya sea una persona que tiene una existencia física, entonces podemos crear la clase persona, o imaginaria, que vendría a ser como la cuenta bancaria de un banco, ¿no? Que uno dice cuenta bancaria, pero no hay una existencia física de esa cuenta bancaria. Y bueno, entonces vendría a ser imaginaria, pero también la vamos a abordar, se puede resolver. Que cuenta con un conjunto de atributos, porque una cuenta bancaria, si bien es imaginaria, tiene atributos que puede ser, por ejemplo, el titular de la cuenta, el monto que tiene de plata esa cuenta, y de existencia física ya vimos que es la persona, ¿no? El atributo es el nombre, el apellido, características relevantes, en fin. Y tiene un comportamiento determinado dentro de una realidad acotada. Realidad acotada es dependiendo de mi problema, porque yo sé que una persona puede hacer un montón de cosas, pero si yo estoy haciendo por ahí, resolviendo un problema que tenga que ver con la universidad, yo no voy a hacer un método que diga que la persona puede correr, porque mucho no me interesa, ¿no? Entonces, dentro de una realidad acotada. Y bueno, y siguiendo con la existencia imaginaria, que era la caja de cuenta de ahorro, podría ser un método, extraer dinero, eh, ingresar dinero, ¿verdad? Serían los métodos dentro de la realidad acotada. Entonces, acá tenemos un ya codificado donde hacemos persona igual a persona 1, el nombre, igual a new persona y le pasamos los datos, ¿no? Al parecer tenía, la clase persona tiene estos atributos, ¿no? José Roberto, el apellido seguramente, paterno, materno, si es hombre o mujer, la edad y el lugar donde vive, ¿no? Entonces, a través de una clase, con yo cuando instancio, cuando creo, obtengo un objeto. O sea, estoy haciendo un objeto a través de esa clase. Por eso es que decimos que una clase es un molde. Yo puedo obtener de ello varios objetos. ¿Recuerdan cuando vimos que yo le dije, quizá en ese momento no se entendía, pero yo le dije, veamos una clase como un molde de galletitas, donde yo con ese molde puedo crear varias galletitas y a cada galletita de distintos sabores. Entonces, eso vendrían a ser los atributos, que si bien todos tienen lo mismo, pueden ser diferentes, porque no todas las personas se van a llamar José Roberto. ¿eh? Creo que se entiende, ¿no? Cualquier cosa me dice. Y, y bueno, y acá puse un poco de encapsulamiento, si bien no lo vamos a abordar todavía, pero creo que era interesante que tengamos por lo menos una definición para ver lo que está en el TP, ¿no? Encapsulamiento. Un objeto es como una cápsula opaca que alberga sus atributos y métodos e impide que otros puedan modificar su contenido. Solo pueden hacerse a través de su interfaz pública que está determinada por aquellos mensajes véanlo como métodos, ¿no? Acá me olvidé cambiar, por aquellos métodos que es capaz de responder. O sea que yo voy a poder acceder a los atributos o a los métodos a través de los propios métodos de la clase que yo tenga, que serían los mensajes que es capaz de responder. Ya lo vamos a ver con la práctica, no se preocupen. Y bueno, eso sería todo lo que es la introducción a la programación orientada a objetos. ¿Se entendió? Así vamos con la práctica full. Si se entendió o si no entendieron algo, volvemos. Es ahora el momento en que pueden decirme. Yo me voy a fijar si estoy grabando. Dice, se entendió bien. Yo entendí, pero porque yo tenía conocimientos previos. Bueno, los demás, cualquier cosa ahora quizás con la práctica les salga un poquito más de dudas y lo volvemos a ver.
no me dice. Bueno, entonces acá yo hice ese ejercicio 1, puse el nombre de la clase. Quizá el nombre no es el mejor, pero bueno. Y acá puse que tenía este atributo, ¿no? Este es un atributo que es para probar, para que vean. Este es un atributo. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, y acá tenía un método, get. Este método, el get, se nos va a hacer muy natural de a partir de ahora, ¿no? ¿Qué es lo que hace el get? Trae mi atributo, o sea, es como que retorna mi atributo. Get retorna mi atributo. Get a podría llamar get atributo a todo, ese es el nombre, ¿no? Es más, podría llamar directamente a, pero generalmente se le pone get y dependiendo qué es lo que quiero traer, ¿no? En este caso quiero traer el atributo que se llama a, entonces llamo get a y retorna mi atributo. Acá tenemos un constructor que lo hice vacío porque en realidad yo podría también pasarle algo, ¿no? Entonces hago this, hago referencia, y ahí me sale, ¿no? ¿A qué quería hacer referencia a? Bueno, le doy clic y acá le paso el valor. Creo un constructor, entonces miren si yo ahora quiero trabajar como veníamos trabajando, donde yo quiero hacer, por ejemplo, eh, A, ¿no? O get A, get A. Ahora me da error. ¿Por qué me da error? Porque me dice que tiene que ser estático, ¿ves? ¿Y qué era lo que dijimos que era estático? Estático dijimos que era solo de la clase, que pertenecía solo a la clase. Y acá ahora queremos trabajar con métodos, digamos con objetos. Y entonces ya quitamos el estático. Lo podemos dejar también, o sea, no hay nada de malo, ¿no? O sea, pero que entiendan la diferencia, que estático lo poníamos a la fuerza porque no instanciábamos objetos. Entonces, como ahora queremos instanciar objetos, bueno, entonces ya no va a ser solo de la clase, porque también va a ser del objeto. Si bien un objeto es un modelado de la clase, pero ya no es estáticamente puro porque ya no es solo del objeto. Entonces acá, bueno, yo quiero llamar, por ejemplo, C, instancio el nuevo objeto de la clase ejercicio, donde me dice, che, mira, me sale error. ¿Por qué me sale error? Porque dice, vos definiste un constructor. Ah, no, no me sale. Acá, ejercicio. Ejercicio. Acá no, acá ahora me dice, vos definiste un constructor, pero tu constructor vos dijiste que recibía un string. Entonces yo le tengo que pasar a mi constructor un string para que pueda crear el objeto. En este caso yo le voy a poner prueba, le paso una string y ahí automáticamente. Y ahora si yo quiero hacer esto, miren qué error me da. Segundo, punto out, punto print, sí. Y ahí, en este caso, si yo le pongo, por ejemplo, si no tuviese yo esto, ahora no me va a dar error. Y lo imprimimos y ahí me retorna lo que es prueba, ¿no? Pero ¿por qué no me da error? Porque estoy dentro de la misma clase. Pero ahora si yo acá tengo un test y quiero llevarlo, porque vimos que el encapsulamiento que dijeron que el objeto era como una cápsula, entonces yo acá estoy instanciando un nuevo objeto donde también le voy a pasar un nombre y hasta ahí no me da ningún error, está todo perfecto. Pero si yo quiero ahora hacer esto, me tira error. ¿Por qué acá me tiró error y acá no me tira error? Si hice lo mismo, hice prácticamente lo mismo. Será por el C, no creo, porque es apenas el nombre, ¿no? A ver, probemos. No, no es eso. ¿Qué me está diciendo?
Ahí está actuando ¿Que no tenés un valor A definido? no, aquí está actuando lo que este concepto. Acá lo van a ver bien. ¿Dónde está? Acá, el encapsulamiento. El objeto es como una cápsula que alberga su atributo y método e impide que otros puedan modificar su contenido. Solo pueden acceder a través de su interfaz pública, que es donde está declarado todos los métodos, que esta determina por aquellos mensaje les dije que le veamos como método, esto lo voy a cambiar, que es capaz de responder. Entonces yo puedo acceder a mi atributo a través de mis métodos, porque si no estaría borrando el encapsulamiento. ¿Y eso por qué? Porque acá, a ver, disculpen, ¿dónde está? Ya lo van a entender. Acá, porque los modificadores de acceso, si yo a mi atributo, miren cómo puse yo a mi atributo, que es privado. Entonces, venimos acá de vuelta, venimos acá y me dice privado. El método o atributo solo es accesible para la propia clase. ¿Ve? Por eso es que acá no nos daba error. Yo podía hacer tranquilamente C.A. Pero ¿qué pasa ahora? Fuera de la clase no se ven. Se suelen usar en atributos y métodos que solo se usen dentro de la clase. Entonces, volviendo, ya sabemos lo que es private. Dentro de la clase me va a funcionar. Fuera de la clase me dice que no se ven. ¿Y qué me dice el encapsulamiento? Que solo puedo modificar o puedo traer a través de los mensajes que tenga. Solo se pueden hacer a través de su interfaz pública, a través de los métodos que yo tenga. Entonces, por eso es que hacemos el get. Porque acá entonces me dice, bueno, no podés, tenés que utilizar tu interfaz pública, tus métodos. Entonces, bueno, yo tengo un método get que me trae. Acá hicimos el get. Entonces, ahora ya no me da error, porque yo estoy haciendo referencia a este atributo a través de sus métodos. ¿Se entendió? Ahí creo que se entendió un poquito mejor, ¿no? El get lo que te permite es hacer público un elemento privado. No, acceder, hacer público, no, acceder Ah, a ese. Sí, no, no hablemos de público. ya. Porque claro, vos viste la tablita, eso no. Si yo hubiese puesto público, acá, público, acá, y acá lo dejaba como estaba, C.A creo que era. Miren, ahí ya no me da error. ¿Por qué no me da error? Porque veamos, vamos de vuelta acá. Ah, ya, porque está Público, accesible para el todas las met- clases. claro, el método o atributo es accesible por cualquiera, ¿verdad? En cambio, en Private me dice que solamente puedo hacer a través de los métodos o de la interfaz pública que yo haya tenido dentro de la clase, si quiero utilizarlo en otra clase. Si quiero utilizarlo en la misma clase, no, sí está bien, vos podés hacerlo. Pero ahora, pero claro, si lo tengo private, vos dentro de la clase, sí está bien, podés hacerlo, porque está dentro de la clase. Eso es lo que te dice el private. Pero ahora, fuera de tu clase, en otra clase te va a errar, porque tenés que utilizar tu interfaz pública para poder acceder. Entonces, acá tengo mi método que yo tengo getA, que me devuelve mi atributo A. Ese es el método, por eso de a partir de ahora lo vamos a ver mucho a lo que son los getter y setter, ¿no? ¿Qué son los setter? Ya que estamos, eh, los setters son cómo voy a modificar yo mi atributo. Y como va a modificar, tengo que pasarle el nuevo valor que yo quiero. Entonces hago otra vez referencia, this.a igual a 9. ¿Por qué tengo que hacer el setter sí o sí? ¿Por qué? Porque otra vez volviendo, cuando es private, yo puedo acceder o modificar mis atributos a través de mis métodos que yo haya definido en mi clase. Porque si yo quiero hacer acá, por ejemplo, C.A igual a, no me va a dejar, ¿ves? No me deja modificarlos tampoco. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer yo? Como yo hice mi método set, entonces lo modifico de esta manera. Entonces le paso 9. Y acá otra vez lo vuelvo a mostrar.
y van a ver cómo se cambió. ¿Ve? Acá, esto era lo primero, Sada, y nuevo es lo que modifiqué ahora. En cambio, si yo pongo pública acá, yo puedo sí modificarlo todo estando en otra clase. Pero cuando pongo private, que es lo recomendable para que no cualquiera venga y toque mis atributos, mis métodos que yo cree, entonces se pone private. ¿Se entendió? Si se entendió eso, estamos re bien. Una pregunta, ¿y para que el get y el set funcione, tienen que estar en la misma clase que el string privado? Claro, porque vos estás diciendo esto, este get y este set, lo único que devuelven es tu atributo de esto, que vos tenés en tu clase. Ponele, yo tengo Ah, también no va a funcionar el get si lo coloco en una clase distinta y no, está no, en privado el atributo. no. O sea, vos por cada atributo vas a tener un getter y un setter. Y si vos tenés dos Ah, ya. clases, para cada de esos atributos que tengas en esa clase, vas a tener tu getter y setter. Por ejemplo, si yo tuviese acá otro atributo que es num y le pongamos 0 de entrada. Acá también tendría que tener los getter y setter. Es más, Java creo que te dice acá, te da como ayuda. Vení doble clic y dice crear getter y setter para num. Entonces yo vengo acá, pero no lo hagan, practiquen, para ver si se les queda. Estoy acá, ok, y automáticamente se le crea el get y num, ¿verdad? ¿Sí? Y automáticamente get porque Ya, trae perfecto. y num, y set porque va a modificarlo, ¿verdad? Si se entendió eso está perfecto. Ya con eso es un avance grandísimo. Bueno, entonces sigamos. Ya entendimos que si está private, yo de una clase a otra para hacer referencia a mi atributo método, tiene que haber un método que yo cree, ¿no? Y si está público, bueno, puedo utilizarlo en cualquier lado. Protect, dijimos que pueden utilizar la propia clase y la clase hijas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora, private y público. Entonces, bueno, ¿se entendió eso? Vamos al TP. ¿Qué dice el TP? Dice, crear una clase llamada persona con los atributos nombre, apellido, DNI y domicilio, con los métodos, el constructor, que dijimos que era un método especial, pero sigue siendo un método, y un método que permita mostrar la información de la persona. Entonces, bueno, vamos a copiarlo. Era la clase persona, ¿no? Sí, una clase llamada persona. Bueno, entonces acá venimos, me creo una nueva clase. Siempre la primera con mayúscula. Persona. Y dice que tengan los atributos, los siguientes atributos. Nombre. Entonces nombre para mí puede ser un string, además tiene que ser un string. Nombre. Lo voy a definir, no le voy a dar ningún valor de inicio. Apellido, private, string, apellido, DNI ser un double. ¿Hace falta aclarar private en todos los strings o puedo poner private únicamente en el primero y de ahí derivar todos los strings? No, en todos, uno por uno. Ah, ya. Sí. Double DNI, create. ¿Qué más me falta? Y domicilio, ¿no? Que también es un string. Domicilio. Y acá, private. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer primero que nada? Acá le voy a poner atributos. Y voy a cerrar acá. Estos son mis atributos de la clase persona. Vieron que nosotros estábamos modelando una persona, ¿no? Pónganse a pensar que es difícil, o sea, en cualquier otro lenguaje de programación, ¿cómo modelaríamos una persona? Y eso es lo lindo de la programación orientada a objetos. Que dice, vos trae y trae todos los atributos
que sean importantes para tu problema. En este caso el nombre, el apellido, el DNI y los métodos que sean importantes para tu problema. Entonces, bueno, el primer método, que es el fundamental, porque si no, no puedo crear objetos, o sea, sí puedo porque Java me da un constructor por defecto, pero acá dice, y te lo hace vacío Java, o sea, no haría nada. Pero el constructor por defecto, justamente porque sí o sí tiene que tener un constructor para crear objetos. Por eso Java te dice, ah, bueno, creaste el constructor, bueno, te lo hago uno por defecto que no tenga nada, te lo crea así. Y no, pues nosotros vamos a crear nuestro constructor, entonces, public, persona, ¿dónde le voy a pasar? El string, nombre, el string, apellido, el double DNI y el string domicilio. Entonces ahora tengo como que relacionar, hacer referenciar, perdón. Entonces hago con la this, como diciendo, nombre igual al nombre. En este caso n, this punto apellido igual a this punto DNI y this punto domicilio igual a. Entonces, bueno, yo tengo mi constructor, que era lo que me pedía, y ahora aparte de ese método especial, porque el constructor es un método especial, para que no se les olvide, me pide otro método que permita mostrar la información de la persona. Bueno, entonces, en este caso todavía no me pide que haga los getter y setter, y creo que no lo necesito porque puedo hacer un string o un void, hagamos un void, mejor que no devuelva, para que vamos a imprimir HTML en la clase test, entonces acá que diga, ¿Cuál era la diferencia entre void y cualquier otro string que se ponga ahí en medio? si void te dice que no va a retornar nada, si no, Ah, puedes retornar un tipo de dato primitivo, ¿eh? String, en cambio yo no quiero retornar nada, entonces se va a llamar mostrar información. Ese va a llamar mi método, donde lo único que va a ser mostrar la información, ¿no? Entonces vamos a hacer un system.out.print, donde acá vamos a poner nombre, dos puntos, vamos a hacer una tabulación y vamos a concatenar con el nombre, ¿no? This.nombre. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Vamos ¿no a, podría ponerse directamente la n en lugar del dis.nombre? sí, puedo, pero sí puedo. Pero bueno, está bien, por esta vez lo voy a dejar así. Hagamos otra tabulación donde acaba de decir nombre, apellido. Pero es mejor poner creo que queda más claro poner el this, ¿no? El apellido, vamos a hacer otra tabulación para que quede bonito, vamos a poner DNI, igual, this.dni, y ¿qué es lo que me faltaría? Me faltaría solamente la dirección, ¿no? Vamos a la tabulación, this.dirección, domicilio. Oh, ahí está. Entonces, si ustedes se ven bien, si yo acá acá yo puedo utilizar esto porque ya estaría teniendo un método en cual puedo hacer referencia a mis atributos, ¿no? Porque lo estoy llamando dentro de un método. Entonces me vengo acá y voy a crear, esta es la clase test que generalmente yo utilizo para testear todo, ¿eh? Por eso puse el nombre test.
Me creo una clase test donde tengo el método principal, donde ahí puedo hacer todo. Entonces acá voy a instanciar un objeto, que es persona, lo voy a llamar P1. Y new persona, y bueno, me sale error porque me dice, le tenés que pasar los datos. Bueno, entonces yo le voy a llamar Juan, no sé qué más me pedía, creo que me pedía ahora el apellido, Apellido, el apellido se va a llamar Pérez, DNI, DNI, no, cualquiera, y domicilio se va a llamar, supongamos que es de Salta, además, Salta, capital. Entonces yo aquí estoy instanciando mi objeto, creé mi objeto, y como yo ya tengo un método que lo creo, puedo mostrar información. Entonces, ahora ejecuto y me tendré que dar la información. Nombre Juan, apellido Pérez, DNI, dirección Salta Capital. ¿Vieron? Otro constructor, porque recordemos que es lo que decía la teoría, puedo tener varios constructores. Otro constructor que yo hubiese podido hacer es que no reciba nada y pedir todo acá directamente. Porque yo quizás no quiero que me ingrese por parámetros, yo quiero que sea más interactivo, entonces acá ingrese nombre. Una vez que ingresa el nombre, this.nombre igual a teclado. No hicimos el teclado, ¿no? Siempre hacemos el teclado y está bien lo que hicimos. Vamos acá, escáner. Ahí está, y me sale error porque tengo que importar la librería escáner. Y bueno, ahí está, entonces, teclado.next. Y ahí ya podría ingresar el nombre, ¿no? Y así también con el apellido. Entonces tendría ya diferentes constructores. Entonces acá pongo apellido. Acá ya me sería nombre, sería punto apellido. Acá copiamos otra vez. Acá sería ingrese DNI. DNI. Solamente que este no es el tipo que quiero ingresar. Entonces acá busco donde dice doble. Acá está, primerito. Next doble. Y el último que era domicilio. Y ahí está, tengo dos formas del constructor, ¿no? Miren, una donde le paso ya los datos y otra donde pido los datos. Entonces, ahora, para que sea más, no me voy a mostrar todo, vamos a mostrar otra línea así. Guardamos, venimos acá, entonces digo, bueno, yo no quiero que me ingrese. Vengo acá y no me tira error, porque yo tengo un constructor de esa manera también. Tengo un constructor donde no recibe nada por parámetro. Por eso no me tira error, que antes sí. Entonces lo ejecutamos y me dice, bueno, ingresa el nombre. Y bueno, ingreso de nuevo. Juan, Pérez, DNI, domicilio, Salta. Y me vuelve a mostrar, ¿no? ¿Se entendió entonces más o menos cómo instanciamos un objeto y las partes que tiene la clase? Tiene los atributos, tiene el constructor, puede haber diferentes tipos de constructor, depende de cómo yo quiera, y tiene los métodos, ¿no? Voy a poner métodos, en este caso tenemos uno solo, acá voy a poner constructores. Este termina acá, por ahora, y este termina acá. ¿Se va entendiendo por ahora? Profe, ¿y se puede mostrar información que está en otras clases, por así decirlo? Porque la información que vos tenías en Test Java, podés
mostrarla en persona, Java creo que era, o algo así. Que ponías mostrar información y te salía todo. Ah, acá, mostrar información. Ujú. Claro, pero yo acá, ¿por qué puedo hacerlo en la clase test? Porque yo antes estoy haciendo un objeto de esa clase. Ve acá, persona P1 Ah, punto new persona. Entonces acá estoy invocando a su método que tiene P1. ¿Y P1 qué es? Es de una clase persona, un objeto de una clase persona. Entonces vamos a los métodos que tiene persona y acá tiene un mostrar información. Si yo no tuviese esto, acá Java me diría, che, pero ¿por qué vos querés hacer mostrar información si tu objeto de la clase persona no tiene ese método? Acá es como que estoy haciendo un llamado a ese método. ¿Se entiende? Estoy haciendo un llamado. ¿Ya? sí, sí, ahora Vos- se entiende, profe. Gracias. perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer el ejercicio 2, ya todos juntos, donde dice crear una clase llamado serie con los atributos título, número de temporadas, género y creador, ¿no? Con los siguientes métodos. El constructor, mostrar todos los atributos y sobreescribir todos los atributos. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a crear otra clase, porque cada molde es distinto. Hicimos una clase que era de persona. Esta clase va a ser serie. Y bueno, a ver, dice, bueno, ustedes ahora díctenme cuáles serían los atributos que tienen que tener. Yo acá voy a poner atributos y ustedes me dictan el tipo y cómo lo van a llamar, todo. ¿Los leo o los escucho? Ustedes díganme. Para que vayamos trabajando. Uno de tipo string Bien, para el título de la serie. título. Otro. ¿Otro cuál sería? Private, double, y ahí pones la cantidad de temporadas, si no me equivoco. El número de temporada, entonces sería que un entero. Puede ser que no. Sí, Y le vamos a poner número temporada. Temporada. ¿Cuál es el otro atributo? Género, ¿no? Género, ¿qué tendría que ser para ustedes? Si es infantil, si es... ¿Eso sería? Sí, un claro. string. Un string, bien. String, le pone género. No sé qué quise decir ahí. Género y creador, ¿no? Creador también sería un string, ¿no? ¿Quién es el creador de la Sí. serie? Sí, sí. Perfecto. Entonces yo acá ya tengo mis atributos que me van a servir para este problema. Estamos haciendo específicamente abstrayendo para este problema, porque una serie también puede tener otro montón de cosas, pero para este problema es lo que necesitamos. Ahora, bueno, vamos a ver, lo primero que tendrían que hacer, ¿cuál es el método fundamental? Sin ese yo no puedo, por así decirlo, crear objetos. ¿Cuál es ese método? El fundamental. El constructor. El constructor, bien. ¿Y cómo hacemos el constructor? Hacemos public y con el nombre que tiene mi clase, serie. Ahora quieren que le pasemos ya los parámetros, o quieren crear dos constructores, o que lo pidamos por acá. Ya depende de nosotros, ¿no? Podemos crear dos Creo que la constructores. consigna pedía que sobreescribamos los atributos. Capaz que lo de que te pide que ingreses los atributos podemos hacerlo como un segundo constructor. También llamo a ver, entonces vos crees que ingresemos por acá, que le pidamos. O Sí, que, sí. bueno, entonces, system.out, .print, ingrese título.
Bueno, y acá no tenemos, lo vamos a robar un momento. Eso también vendría a ser un atributo, ¿no? Tenemos que importar el escáner claro, ¿sí? Solamente que acá ya no me tira error porque ya está importado como del mismo paquete. Entonces, bueno, título, entonces tengo que hacer referencia, en este caso es título, ¿no? ¿Qué pasó acá? This punto. ¿Vieron que yo puse this punto y me salió el teclado? ¿Por qué? Porque el teclado también es un atributo de mi clase. Por eso me sale. Next. Y bueno, vamos a copiar 2, 3, 4. Ingrese número de temporada, seguramente. Y acá, ¿a qué tengo que hacer referencia acá? Porque no es el título. This, y vamos a ver. Pero, Número de temporada. Bien. Y acá, como es un entero, next. Tenemos el título, ingrese género. Género. Y ingrese creador. Creador. Y bueno, ahí ya tendría. Siempre me olvido poner los .l, si no se está bien, pero para que quede más bonito que haya un salto de línea. Entonces ya tenemos el constructor. Y otro método que me pedía es mostrar todos los atributos. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hicimos, ¿no? Mostramos todos los atributos. Entonces, ¿qué quieren que devuelva? Hagamos que devuelva esta vez el string. Para recordar también cómo era. Mostrar cuando devolvía algo, no nos quedemos con el void. Mostrar info. Donde acá voy a declarar un string info. Que primero va a tener vacío. No va a tener nada. Y me está tirando error porque me dice, che, tenés que retornar algo. Entonces, para que no me tire error, retornamos info. Y acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A ver, ¿se acuerdan cómo Get concatenamos? info. No, get info no. Info es lo que nosotros vamos a retornar. ¿Viste? Acá vamos a armar nuestra cadena que va a tener toda la información. Entonces acá la vamos a ir armando. ¿Recuerdan cómo concatenábamos nosotros? Que tenemos una cadena vacía. Entonces acá vamos a ir concatenando con los datos para que devuelva lo que nos piden, ¿no? Que es mostrar todos los atributos. Entonces acá voy a poner un this punto título más, y aquí estaría bueno que ponga, qué sé yo, título, ¿no? Lo único que estoy haciendo es concatenando, ¿no? ¿Eh? This punto título más el número de temporadas. Y acá concateno this punto número de temporadas. ¿Qué es lo que me falta? Me falta el género, creo, ¿no? Género. Los puntos. This punto. Yo pongo el this porque me hace más fácil. Pongo this punto y automáticamente ya lo busco, ¿eh? Quizás por eso me acostumbré. Y el creador. Vamos a hacer un poco para que vean todos. Más this punto
creador. Entonces yo lo único que hice es como recolectar la información y concatenarlo y ya lo devolví, ¿no? Entonces yo ya tengo un método que muestra la información. Si bien no muestra la información, me estaría haciendo erróneo por ahí, porque me dice, si leemos bien, dice mostrar todos los atributos, pero bueno, para que veámoslo de esta manera, que no nos olvidemos que podemos devolver ya sea un objeto o un tipo de dato primitivo, en este caso un string, lo hacemos así. Entonces ya hicimos el constructor, ya mostramos, hicimos un método para mostrar todos los atributos, mostrar, acá entre comillas, nosotros hicimos una recolección. Y bueno, lo único que nos faltaría es sobreescribir todos los métodos, pero ¿y qué sobreescribir? Se preguntarán ustedes, más que nada. ¿A qué les suena cuando dicen sobreescribir los métodos? Modificar los datos que ya hay. Modificarlos. Perfecto. ¿Y cómo yo haría una modificación de datos? ¿Qué es lo que estuvimos viendo que uno podía modificar o traer atributos? Cómo es que lo hacía? ¿Cómo modificaba yo un dato? ¿Cómo modificaba o obtenía yo un atributo? Si no estoy dentro Set. del set y el em, get. El get traía, el set modificaba. Perfecto. Hay que Entonces, traer primero para después modificarlo. no, Tipo, primero sí o sí tiene que ir el get. no. Lo modificamos. Solamente que era para recordar que el get traía, el set modificaba. Entonces yo podría hacer tranquilamente los getter y setter. En este caso me pide apenas sobreescribir, así que voy a hacer los setter, que no me sale ahora, bueno, lo voy a hacer a mano. No sé por qué no me sale. Quería crearlo todo. Bueno, pero bueno, va a ser mejor para que vean cómo lo hacemos. Voy a hacer un void porque no voy a devolver nada. Y va a ser set título, ¿no? Y le tengo que pasar al nuevo título entonces. Entonces hago this punto título igual a t. Hago public void set que era no temp, y paso un int, this punto n igual a x, que es lo que me falta, chicos, a ver si me ayudan. Public void Género. género, digamos, género, que es una string, ¿verdad? String, voy a pasar this punto género igual a g. Y el último que me falta, void set, es el creador. Creador. Perfecto. This punto creador igual a cero. Entonces yo acá estaría sobreescribiendo o modificando. Acá voy a poner métodos para poder modificar. Y termino acá. Entonces yo ya puedo utilizar, porque tengo todos los métodos, aunque estén en privado, afuera de esta misma clase, ¿no? Entonces si yo me vengo al test, que vamos a comentar, vengo al test y hago una serie S1 igual a new serie. Y como ingresaba todo ahí, bueno, me pedía toda la información del constructor, así que no le pasó nada. Y bueno, y ahora voy a hacer que muestre todo la info, ¿no? Vamos a poner S1 punto mostrar info, que este me devolvió un string, ¿se acuerdan, no? Entonces lo único que podemos hacer, ¿por qué puse? Como este me devuelve un string, yo ese directamente lo puedo imprimir.
¿Se entiende, no? Y bueno, ahora lo primero que nada me va a pedir que ingrese un título de una serie. Vamos, no sé, cualquiera, ¿no? La vaca Lola. La vaca Lola. Eh, ¿Qué falló? Tengo un error. Acá no cambié algo. En la clase escáner. A ver, en series, cuando voy, número de temporadas, título string. Addition. A ver, vamos a probarlo de vuelta. ¿Por qué me da error? Estoy ingresando el tipo entero. A ver, ¿será si no está importada la que? Color, a ver, las dudas. Pero ya dicen, la verdad. Ahí está. Claro, al parecer lo tomaba como privado, si lo ponía por defecto. Entonces le puse público al escáner, porque no quería hacer un método getScanner ni nada. O sea, igual tendría que funcionar, ¿no? Porque estoy utilizando dentro del método que estamos acá. Aunque esté privado todo, porque estoy utilizando dentro de este método. Rarísimo, la verdad. A ver, si ingreso. A ver, bueno, al parecer era eso. Habría que averiguar, no me acuerdo ahora, cómo te toma por defecto la clase, si no le pongo si no le pongo nada, que sea private, en público. Creo que capaz que ahí está el error, capaz que lo toma como protegido, o como protegido o privado, algo así. Pero bueno, ahí está. Y acá coincidimos en persona, porque miren acá, y acá no me tiró el error, ¿no? Rarísimo, bueno, dejémoslo ahí. Bueno, yo voy a averiguar por qué, creo que tengo otra duda, capaz que es el nombre, pero no sé. Bueno, entonces miren, acá ya ingresamos los datos, que en el título, bueno, fue cualquier cosa porque quería probar si funcionaba, el género infantil y el autor del CA, y bueno, me lo mostró, ¿no? Y ahora me decía que sobreescribamos los métodos, ¿no? Entonces, bueno, hago el set para el título, donde le pongo una nueva serie, ¿no? Que sea Harry Potter. Y bueno, otro set para el género, que el género es ficción. Set número de temporadas, van, si bien, no, pongámosle 8, set, ¿y qué es lo que me falta? El creador, ¿no? Que pongámosle Reg. Y bueno, y lo mostremos de vuelta. Ingreso título, en este caso lo vamos a ingresar la vaca Lola. Bien, ¿ve? No sé si, qué raro, che. ¿Ve?
Y ahora tiene problemas con la vaca Lola. A Eclipse no le gusta la vaca Lola. Mira, los espacios no, porque me lo tiene que tomar el string como espacio. Capaz que sea lo string, pero no, o sea, porque un espacio es un carácter. Rarísimo. No, ya me viene pasando, es mi idea, porque bueno, ahí sí el número de temporada sí, porque no es entero. Pero bueno, no le gusta la vaca Lola. Pongamos Lola nomás. No, 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 no. Con comillas no, con ingreso por acá, por teclado, no tengo que poner las comillas. Porque viste que ahora puse Lola y no me pasó nada. Bueno, título Lola y bueno, y acá me lo modificó. No sé si se ve, miren. Acá termina el primer printeo y después hicimos, no le puse mostrar info, acá no tiene salto de línea, tiene que haber puesto un salto de línea. Pero acá se muestra la primera, si logran ver, muestra todo lo que hicimos de la vaca Lola, todo lo infantil, y acá una vez que lo modificó, que hicimos las modificaciones, mostramos de vuelta y lo muestra a partir de acá, ¿no? Título, Harry Potter, número de temporada 8, fin de repetición, bueno. Dice, profe, y sobre escribir el constructor es lo mismo que sobre carga de constructores. Sobre escribir, vos me decís que por qué no hicimos directamente un constructor donde le pasamos todo por acá. Le pasábamos todos los datos por acá y es que ahí si lo llamamos a ese método estaríamos de vuelta creando otro objeto. Sobre escribir el constructor, no sé si te refería a eso. O te está diciendo que, ya sé que está diciendo vos. Sí, sí, tenés razón. Sí, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque el compañero dice, Enzo dice que por qué me deja mi Java poner dos métodos con el mismo nombre. ¿Por qué me deja mi Java? Y ese es un tema que lo vamos a ver más adelante. Y acá me da error porque está con el mismo nombre. No está con el mismo nombre. Ahora sí. Está con el mismo nombre y me da una advertencia, me da un error porque me dice, voy a tener un método, un constructor idéntico. Entonces, bueno, este va a ser diferente porque le va a pasar cosas por acá. A eso creo que se refiere el compañero, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿eh? Pues yo no puedo tener dos métodos iguales. En algo tienen que cambiar. Quédense con eso. Yo no puedo tener dos métodos iguales. En algo tienen que cambiar. El nombre pueden ser iguales, pero yo acá tiene que cambiar en algo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿se entendió lo que hicimos de la clase serie? Sí, sí. Perfecto. Bien, entonces creo que estamos yendo bastante bien. Y quedaría el ejercicio 3, donde acá me van a ayudar ustedes, pero me van a ayudar de verdad. Donde, ¿cómo se llamaba la clase? Números enteros. Profe, ¿puede con next link investment? A ver, quizás sea la solución para la vaca Lola. A ver, puede ser, ¿no? ¿Puede repetir, profe? Que el compañero me dice que pruebe este, porque la clase Scanner tiene, viste, varios métodos para ingresar a string, ¿eh? Uno es next, otro es nextLink, otro es next, y acá este string nunca lo utilicé, pero seguramente le pasa algo. Entonces,
Ah, puede ser, ¿no? Sí, porque yo siempre con Nextlink no tuve problema hasta ahora, pero probemos con Nextlink. Ahí está. Entonces ahora vamos a ver si vaca loca, la vaca loca ahí, la vaca loca. Ahí está, ¿eh? Sí, para más seguridad utilicen Nextlink, ¿no? Porque miren, no dio un error, nunca me había pasado, pero miren, utilicen este y no le va a dar error para los espacios. Eso es lo que está pasando. Con Next por ahí te da error, por ahí no. Bueno, entonces, esa era la única, ¿no? Entonces quédense con este método de la clase Scanner. Ya lo vamos a dar de baja el Next no, Next línea, sí, sí, bien, para que quede bien asentado. Bueno, nos quedamos que íbamos a hacer el TP3, digamos del ejercicio 3. Con Java, que era números enteros, ¿no? La clase. Creo que sí. Bien. Entonces, vamos a copiar acá. Supuestamente este TP lo tenemos que terminar en esta clase, así que bueno, vamos a llegar hasta donde creo que vamos hasta el 4 o 5 y bueno. A ver, ¿quieren hacer ese o quieren que hagamos uno de los... No, este está lindo para que hagan ustedes cualquier cosa, si no puede, lo vemos en la clase, pero para que practiquen está bueno. Si no, hagamos el 3 nomás. Iba a hacer uno del 5 al 6 pero no, está lindo para que practiquen. Si no va a pasar como el TP anterior, que al final terminamos así, hicieron el TP anterior completo, ¿no? Bueno, crea una clase número entero y redefine las operaciones elementales. Suma, resta, multiplicación, división. Esta clase tendrá los parámetros suma, resta, multiplicación y división que reciben como parámetro otro objeto. Acá vamos a ver de la misma clase número entero. Está bueno, miren. Entonces, ¿qué es lo que tiene un número entero? Primero que nada, la misma clase me dice un número entero. Ah, entero, porque puse enteros. Acá puede ser que haya confusión para número entero. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el atributo de mi clase? ¿Cuál creen ustedes que puede ser mi atributo de mi clase? Si es un número entero. Un entero, ¿verdad? Que va a ser el número. Creo que el único atributo. Por lo que lo voy a pasar el constructor. Y tengo que hacer referencia. Ahí está. Y bueno, como ahora me deja... Hace rato no me dejaba crear los vectores, pero así. Y le doy OK. Y ya automáticamente me creó los vectores y los etcétera. Y bueno, entonces me quedaría, dice, que haga redefine las operaciones elementales, ¿no? Que son los 4 métodos, método suma, resta, multiplicación y división, que recibirán como parámetro otro objeto, ¿no? Entonces, bueno, de la misma clase. Entonces, bueno, primero que nada, ¿qué quieren? ¿Que devuelva o que no devuelva el resultado, que lo muestre adentro? ¿Que devuelva, que no devuelva nada? Que devuelve el resultado. Que devuelva el resultado bien, entonces, suma, donde me dicen, miren, ¿no? Me dicen que recibirá como parámetro otro objeto de la misma clase. Entonces, ¿qué es lo que tendría que poner acá? Yo sí dice que va a recibir como parámetro otro objeto de la misma clase. A ver si alguien lo nota o diga, no lo voy a aceptar, no soy tan malo. Pero a ver, ¿qué es lo que dice?
recibirá como parámetro otro objeto de la misma clase. Entonces yo tengo de la misma clase, tengo la clase número de entero, dice que recibir otro objeto de la misma clase. Eso está haciendo esto. ¿Qué es lo que se le ocurre? ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a recibir? Sabemos que algo va a recibir, porque dice recibirá como parámetro otro objeto de la misma clase. Sabemos que es un objeto de la misma clase. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? A ver, chicos, los escucho, los leo. Ustedes díganme. No, no avanzamos, ¿no? No avanzamos. Miren, dice que va a recibir un objeto de la misma clase, de la misma clase. Está bien instanciar, por ahí era la cosa, pero no, viste que el instanciar es el proceso en el que vos creas un objeto a través de una clase. Acá ya te dice que vos envíes el objeto. Entonces, ¿cómo enviamos un objeto nosotros? Directamente le pasamos el tipo de dato, viste que en string es un objeto, porque viene de la clase string. Cuando le pasamos este string x, ¿no era válido? Nosotros no hicimos ya antes eso. Le Sí, pasamos. Y bueno, entonces, ¿qué le tendríamos que pasar acá? Si dice de la misma clase. Le tendríamos que pasar números enteros. Que va a ser el número 2. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque si yo quiero sumar, voy a necesitar de dos números. Yo acá solo tengo uno, el otro me tiene que llegar por parámetro. Entonces, ¿qué lo quería yo acá? Haría un this.get número, esto para que vean que yo puedo llamar un método dentro de otro, ¿no? ¿Qué me trae? Esto apenas lo que hace es me retorna el número. Puedo hacerlo de esta manera o directamente this.número más num2. Y esto estaría retornando return. Y ahora, porque... Ah, ahí está. ¿Por qué me da error con num2? Porque justamente está como privado. Entonces este ya lo toma como que está instanciado, ¿eh? O sea, este ya es un objeto. ¿Y qué decía la definición? Cuando está privado, yo no puedo acceder a ese elemento, a ese número. Entonces tengo que hacer con el getNum, que me va a traer el número que tiene este objeto. ¿Se entiende, no? entonces hay que hacer get num2. Claro, no, num2.getNúmero. O sea, este ya es un objeto y este tiene los mismos métodos de este porque es una instancia de esta clase. Entonces, Puede quedar vacío lo que está entre paréntesis sí, en get número. sí, porque mira nuestro método getNúmero. Lo único que hace es retornar el número. ¿Ya? No recibe nada. Ah, ya. Porque este es un objeto de nuestra clase. Por eso dice como parámetro otro objeto de la misma clase. Entonces este num2 tiene un atributo número, tiene un método número, un constructor, tiene a un método que es getNúmero, tiene un método que es setNúmero. ¿Entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Entonces hago un public int que me falta la resta. Y bueno, sería lo mismo, ¿no? Entra un objeto, num2, donde voy a retornar menos num2.add getNúmero. Y me falta la multiplicación.
num2, return, num2, ¿por qué no me está tomando? A ver, números, acá. ¿Cuánto que tengo? Y lo único que me faltaría sería la división, ¿verdad? En la división, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Que no se puede dividir por 0. Entonces yo acá que tendría que hacer preguntar primero, ¿no? Este como que ya If no... num, if num2 es mayor a 0, Claro, ahí perfecto. recién calcula. num2, claro. Sí, mientras sea distinto de 0, porque negativo puede ser. Claro. Número distinto de 0. Y recién puedo retornar, ¿no? Pero como tengo que retornar en el caso de que sea igual a 0, ¿qué es lo que retornaría por ahí? Viste que yo en la anterior clase les dije que generalmente se toma a ese valorcito como si fuese falso. ¿Puedes repetirlo, profe? Porque no me acuerdo. Claro, ¿no? Entonces, si en el caso de que fuese por el else, voy a retornar un -1. El -1. Ah, pero el -1 también puede ser el resultado de la división. En este caso, No, las porque divisiones no te pueden darme de -1 si son en números enteros. los números enteros abarcan lo positivo y lo negativo. A ver, Ah, sí. Y entonces, mejor porque no hacemos que haga, claro, que retorne un cartel nomás. No nos compliquemos la vida. Entonces, y en el caso de que no sea acá, hacemos que diga no se puede dividir. Ahí está. Entonces ya tendría los cuatro, la suma, la resta, la división, la multiplicación. Y bueno, tengo los getter y los setter, que si bien no lo utilizamos, no nos cuesta nada hacerlo, porque por ahí para más adelante lo podemos utilizar. Y bueno, entonces bueno, ahora vamos a probarlo en nuestra clase test. Esto borramos, o quieren que lo escriba, no sé. no, dejémoslo así. Ahí está. Entonces, tengo, se llaman números enteros, num, y donde hago new, voy a crear mi objeto, y creo que el constructor pedía, ¿no? Si me pide, porque ahí está. Entonces yo tengo el número, y ahora quiero hacer una suma. Suma, y acá me dice, bueno, necesitas otro objeto, ¿no? Entonces, bueno, voy a crear otro objeto acá, porque mire, número entero, ah, entero, un 2 igual a, y acá le voy a pasar otro valor, ¿no? 9. Y acá entonces le paso num2, ¿ya? Número enteros. Esto. Bueno, yo tendría la suma, en este caso la suma me devolvería un entero. Yo lo voy a imprimir, no lo voy a almacenar, puedo imprimirlo tranquilamente.
Voy a poner suma. A ver, creo que me llegó un mensaje en el chat. También puedo hacerlo como dice Enzo. También puedo hacerlo como... Sí, sí, sí. También. También puedo hacerlo. Mira, si yo lo... Sí lo podría hacer tranquilamente. ¿Ves? Se puede hacer tranquilamente. Solamente que ya no iría el punto como acá. Y bueno, estaría la suma, faltaría la resta. Vamos a poner por el salto de línea para que quede bonito. Resta. Y vamos a llamar a su método, ¿no? Que es resta. Bien. Multiplicación. Vamos a poner multi. Y acá división. División. Div. Y me está tirando un error. Ah, porque, a ver. ¿Qué me tira el- Ah, claro, porque no devuelve nada de división. Por eso me tira el error. División. Ahí está. Entonces, y ahí nos da los resultados, ¿no? Suma 97, resta 79, acá la división es del 9 y la multi que es el 792. Ahí está, acá lo vamos a hacer más bonito. Ahí está. Y ahora sí, listo. Entiendo que se la carga acá. Y acá voy a poner división. Dos puntos. Ahí está. División de... Y ahora si yo quiero el 0, me tendría que salir un mensajito. No se puede dividir, ¿no? Y la multiplicación me da 0. Vamos a poner un salto de línea para que lo que siga tenga el salto de línea. Ahí está. No se puede dividir y la multiplicación da 0. ¿Se entendió? Entonces yo dentro, miren, acá este ejercicio me sirvió para que yo dentro de los métodos que pueda tener en mi clase también puedo como parámetro tipo de datos primitivos o objetos, ¿no? En este caso estoy ingresando ya un objeto, que es de mi misma clase, ¿no? Miren. Entonces puedo yo ahí jugar, ¿no? Así que, preguntas por ahora. Sí, no hay problema. Paso la asistencia. No les paso la asistencia. Uy, que es 11, ¿no? ¿Cómo pasó este mes? Ahí está la asistencia, chicos. Fíjense, cualquier cosa me avisan. ¿Tienen alguna duda? ¿No pueden con la asistencia? Bien, a ver, comparto de vuelta pantalla. La clase anterior yo me olvidé de registrar asistencia. ¿Hay alguna forma de registrarlo
si ya pasó el tiempo en el que estaba habilitado. Y ya, sí, ya pasó mucho tiempo. Vos de última, si no podés, me lo decís apenas tengas internet, porque hay gente que tiene por ahí, sé que va a clase, pero a mitad del encuentro se corta la conexión y entonces me avisa apenas vuelve a tener la conexión. Entonces yo ahí sí les pongo la asistencia. Si a vos se te olvidó o no pudiste registrar la asistencia, me avisan y yo te registro. Pero ahora ya no, ya. Ok, Igual, sí, no, igual sí, sí. una falta no creo que el 50% creo que. Así que bueno, pero igual vengan a clase, ¿no? Bueno, sigamos. Ya hicimos el ejercicio 3 el 1 el 2 el 3 al parecer sin dudas. ¿Seguiría el ejercicio 4 o quieren ya hacerlo ustedes? Yo creo que el 4 ya lo tendrían que hacer ustedes para empezar con algo tranqui y hacer el 5 y el 6. Mira, le queda 3 ejercicios. Hicimos 3 en clase, 3 para ustedes. ¿Qué les parece? Lo vemos la próxima clase en el caso de que no puedan resolverlo, ¿no? Para que practiquen ustedes, mira, el 6, el 5, a ver qué dice el 6, a ver. Dice, vamos a leerlo y así se sacan todas las dudas. Sangre 1 dice. Crea una clase llamada contador que contenga un único atributo, un entero, llamado cont. La clase tendrá los siguientes constructores. El constructor por defecto, el constructor con parámetros, para inicializar el contador con un valor no negativo. Entonces, al parecer, vamos a tener que controlar que sea no negativo. Si el valor inicial que se recibe es negativo, el contador tomará el valor 0, ¿no? Habría que hacer una pequeña preguntita o ya verán cómo controlan eso. El constructor copia, además de los métodos getter y setter. El constructor copia es lo que vimos acá en teoría, ¿no? Chicos, no se asusten, ¿no? Miren, ¿dónde está el constructor copia? ¿Dónde está el constructor copia? Ahí está. Ustedes en la clase test van a tener ya instanciado un tipo, en este caso contador, un objeto de contador, y al objeto contador que quieran instanciar nuevo le van a pasar eso y va a ser una copia de eso. ¿Se entendió, no? Básicamente es una copia, o sea, tendrían dos contadores. El, el primero y el otro que va a ser creado, que va a recibir el primero por parámetro, como acá, ¿ves? Acá quiere crear una persona y recibe una persona por parámetro y hace la copia de sus datos, de los atributos. Eso sería. Entonces tienen que tener diferentes tipos de constructores, nada más que eso. Además, los métodos getter y setter, la clase contendrá los métodos incrementar, tiene aparte de estos métodos, todos estos, el método incrementar, que incrementa la unidad en 1, y decrementar, que decrementa, ¿no? Tenemos dos métodos, entonces tenemos dos métodos fáciles, el getter y setter también es fácil, el constructor copia está en la teoría, y el constructor el que recibe por parámetro, creo, ¿no? Dice, el contador nunca podrá tener un valor negativo, entonces tiene que acá tener cuidado cuando hagan el método decrementar, porque si al decrementar se alcanza un valor negativo, el contador toma el valor 0, ¿no? Así que bueno, eso sería tienen que tener cuidado en eso. Bueno, creo que está fácil, para que lo vayan viendo. Hasta el miércoles, Adriana. El ejercicio 5 dice, escribe una clase cuenta para representar una cuenta bancaria. Mire, justo lo que estábamos hablando. Los datos de la cuenta son, tiene el nombre del cliente, que sería un atributo, número de cuenta, otro atributo, tipo de interés, otro atributo, hasta ahí tenemos 3, y el saldo, que es el otro, ¿no? 4 atributos, y acá nos dice los métodos que tiene, ¿no? Que es el constructor, por defecto, que es el constructor vacío, el constructor con todos los parámetros, y un constructor copia, ¿no? Este con todos los parámetros es el que estamos haciendo ahora, ¿no? Este.
número entero que recibe los parámetros. El constructor vacío sería básicamente esto, el por defecto, que es este, y el constructor copia, ¿no? Y a ver dónde nos quedamos. Bueno, los métodos getter y setter para asignar y obtener los datos de la cuenta. Método de ingreso y reintegro. Y acá nos dice, ¿no? Hay que tener una narrativa donde nos dice que un ingreso consiste en aumentar el saldo en la cantidad que se indique, o sea, en la cantidad que le pase por parámetro. Esa cantidad no puede ser negativa, hay que controlar. Un reintegro consiste en disminuir el saldo en una cantidad, pero antes se debe comprobar que haya suficiente saldo, porque si no, no puedo sacar esa plata. Si no tengo ese saldo, hay que controlar. Y la cantidad no puede ser negativa también, ¿no? Porque no puedo sacar yo menos 2 pesos. Los métodos de ingreso y reintegro devuelven verdadero si la operación se ha podido realizar o falso en caso contrario. Entonces vamos a tener, los métodos van a devolver un tipo booleano. Un método de transferencia que permita pasar dinero de una cuenta a otra, siempre que en la cuenta de origen haya dinero suficiente para poder hacerlo. Por ejemplo del uso del método de transferencia, ¿no? Cuenta origen, punto de transferencia, cuenta destino, este sería otro objeto de mi clase cuenta, y ahí el importe, ¿no? Que indica que queremos hacer una transferencia desde una cuenta origen a una cuenta de destino, ¿no? Creo que se entendió. Cualquier cosa, si no se entendió, me lo dicen. Y el ejercicio 6 que dice crea una clase de director cine con los atributos nombre, apellido, edad, los métodos getter y setter para los atributos, para todos los atributos. Crea el método constructor que tenga como parámetro cada uno de los atributos. Es el constructor con lo que reciba por parámetro los datos. Luego crea otra clase llamada test ejercicio, que lo estuvimos viendo ahora. Crea la clase test ejercicio con el método main y sigue los siguientes pasos, ¿no? En el main cree 3 objetos, ¿no? Del director cine, de la clase director cine. Tengo que intensiar 3 objetos que tengan como atributos respectivamente, y aquí está, esto tiene que tener los 3 objetos. Y hay que crear un array list, ¿no? Porque ¿qué decíamos que un array list recibía objetos? Entonces, tranquilamente yo en un array list puedo almacenar los objetos. Entonces voy a crear un array list para que no nos olvidemos de array list de objetos director cine y voy a añadirlo, ¿no? Con el método add. Y una vez que esté añadido también le puedo mostrar. Ahí quizá le salga un pequeño problemita, pero en mostrar esta parte, si quieren lo vemos después en la clase. ¿Se entendió? Tienen 3 ejercicios para hacer. Creo que no están difíciles. Hay que leer bien la narrativa y yo creo que van a poder hacerlo. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, de paso practiquen ustedes, porque esa es la idea, de que tengan práctica en programación, no que todo sea teoría, que practiquen también ustedes. Así que bueno, dudas con el ya pasé la asistencia, a ver, ahí está, la paso de vuelta. Bueno, ¿alguna duda, algo? Profe, yo viajo mañana y vuelvo el domingo, recién probablemente vendrá a clase, pero sin otro horario. Perfecto, dale, porque, a ver, y volvés el domingo. Ah, bueno, sí, de última, vete la clase grabada, ahí, sí. O si podés entrar a otro horario, también está perfecto. ¿Sí? Bien, perfecto. Otra duda, consulta. Voy a parar la grabación.